¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a todos a su canal Wisdom Studio. Nos encontramos nuevamente en otra oportunidad definiendo otro tema. En este caso nos toca desarrollar qué es una importación. El día de hoy vamos a aprender un poco más acerca de qué es una importación, básicamente cómo funciona, cuál es la importancia de la misma, y muy aparte de eso también vamos a categorizar ciertos bienes que se importan en el país como bienes de consumo, bienes intermediarios y también bienes de capital. Bueno, antes de empezar con la sesión del día de hoy, primero tenemos que entender qué es una importación. Se dice que las importaciones son adquisiciones, son compras. ¿Compras de qué? De bienes y servicios que provienen de origen extranjero. ¿Por qué compraríamos un producto obviamente que proviene del extranjero? Porque no lo tenemos, porque no lo producimos y porque claramente lo demandamos. Así que normalmente un país originario, local, caso Perú, normalmente pues compra productos de origen extranjero. Ejemplo, los autos. ¿El Perú produce autos? La respuesta es grandota. No, no lo hace. Entonces, ¿los tiene que importar? Sí, los tiene que importar. ¿Ok? Entonces las importaciones son compras normalmente de bienes y servicios de origen extranjero. Ahora, la finalidad de estas compras que nosotros realizamos a través de las importaciones son para consumo final, están destinados a un consumidor final. Por lo tanto, toda aquella importación que esté destinada a un consumo final dentro de territorio local siempre está sujeta al cobro de impuestos. Quiere decir que cada vez que nosotros importemos, se nos va a cobrar impuestos, tributos, ¿no? ¿Quién nos cobra? La aduana. En este caso, SUNAT. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Ley General de Aduanas? ¿No? Ese decreto legislativo 1053, ¿qué es lo que nos define? En el artículo 49 nos especifica claramente qué es una importación para el consumo. Se define de la siguiente manera. La importación para el consumo es un régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio local, obviamente para su consumo luego del pago de garantías según corresponda. Significa que para ingresar bienes tienes que pagar aranceles, impuestos a la importación. Ahora, siempre cuando importemos, pagamos impuestos que se nos cobra directamente de SUNAT. ¿Ok? Es por eso que siempre debemos de cumplir con las formalidades y obligaciones aduaneras. Todos aquellos bienes que lleguen de origen extranjero van a ser nacionalizados y obviamente colocados en un espacio para luego posteriormente ser levantadas, o sea, retiradas. ¿Ok? Eso es lo que nos dice nuestro artículo 49 de la Ley General de Aduana en referencia a la importación para el consumo. Ahora, la pregunta es bastante sencillo, ¿no? ¿Qué nos piden o qué nos solicitan, profesor, para poder importar? Dependiendo, el procedimiento general de importación para el consumo, el famoso DESPA PG01, nos dice lo siguiente. Para poder importar, número uno, necesitas tener RUC, ¿sí? Tienes que tener RUC, sí o sí, RUC 10, RUC 20, pero tienes que tener RUC. Ahora, la pregunta es, ¿y es obligatorio? No, tienes que tener. Obviamente para generar grandes importaciones, pero no es obligatorio. En el caso de generar pequeñas importaciones, lo puedes hacer simplemente con tu DNI, porque dice claramente el sujeto no está obligado a inscribirse al RUC, porque obviamente en el artículo 3 de la resolución de superintendencia 210-2004 SUNAT nos define que para poder consumir montos menores, más que sobra y es suficiente con los DNIs, ¿sí? Con los documentos nacionales de identidad. ¿Qué pasa en el caso, profe, yo fuera extranjero? ¿Puedo importar? ¿Sí? Puedes importar con carnet de extranjería, puedes importar con pasaporte o de repente con un permiso temporal de permanencia en el país. Pero no estás obligado a inscribirte en el RUC. ¿Ok? Ahora, esas pequeñas operaciones que podemos generar con el DNI, por ejemplo, ¿están sujetas a algún tipo de condición? Claro. Si tú importas montos mayores a $2,000, ¿sí? Esas son importaciones que están sujetas al acompañamiento de agentes
de comercio exterior. Vas a tener que contratar un agente de aduana, vas a tener que contratar a un agente de carga, transportista, almacén, entre otros. Pero si fueran menores a $2.000, las importaciones en valor FOB, profesor, ya, ahí estás ingresando en un régimen especial, ¿ok? Por ejemplo, todos aquellos que obviamente no estén inscritos en el RUC y por ejemplo tengan DNI, para ellos hay ciertas condiciones. Condición número uno, dice A. La persona natural que realiza de forma ocasional importación de mercancías cuyo valor FOB por operación no exceda los $1.000 americanos, ¿sí? Y obviamente puede ejecutar como 3 máximo al año, va a poder importar en este régimen especial. Quiere decir que podrías importar 1.000, 1.000 y 1.000 durante todo el lapso de un año, porque no estás pasando los 3.000 y obviamente también el monto inicial de $1.000 por oportunidad, ¿ok? Eso sería una primera condición para todos aquellos que quieran importaciones simples, menores a los $2.000. Ahora, no solamente esta, otra condición. Si por X motivo tú no vas a importar únicamente $1.000, puedes importar solamente por oportunidad en el año calendario hasta $3.000 como máximo con el DNI. ¿De golpe? Sí. ¿Eso no entra en conflicto con la norma A? No. ¿Sí? Porque son dos normas específicas que te definen bajo qué tipo de condición vas a tener que trabajar. Ahora, ¿qué documentos me piden para poder importar? Primero, tienes que contrastar la información con tu agente de aduana para saber si es que en realidad lo que estás importando es válido o no es válido en el territorio local. Porque recuerda que hay una lista de mercaderías prohibidas y restringidas, entonces tienes que consultarlo primero. Si fuera el caso de que tu importación es aceptada, porque cae en una categoría libre, vas a necesitar únicamente tu documento transportista, que puede ser marítimo, aéreo, terrestre. Vas a necesitar tu factura, tu comprobante de pago, tu seguro de transporte, que no es obligatorio, pero si es que lo tienes excelente, y muy aparte de ello, quizás algún tipo de requisito o requerimiento que te pide el país donde vas a importar los bienes. Son los únicos documentos que necesitas para poder gestionar una importación. Luego de ello, obviamente la agente de aduana es quien te presta apoyo para poder realizar tu operación. Ahora, las importaciones normalmente se clasifican según producto. Existen importaciones de bienes de consumo, bienes intermediarios y bienes de capital. Quiere decir que cuando tú importas, o muy bien importas consumo, o muy bien importas intermediarios, o muy bien importas capital. ¿Qué es un bien de consumo? Todo aquel producto que esté destinado a un consumidor final. Por ejemplo, alimentos. ¿Para qué llegan los alimentos al país? Para ser consumidos. Obviamente, ¿no? Entonces son bienes de consumo. Las prendas de vestir, ¿qué son? Bienes de consumo. ¿Por qué? Las utilizas. Así que son bienes de consumo. ¿Qué más? Podría ser bien de consumo. Los electrodomésticos, la tecnología, los autos, todo aquello que termine en tus manos para tu consumo final. Esos son bienes de consumo. Pero no solamente existen bienes de consumo, sino bienes intermediarios. Los bienes intermediarios son elementos que normalmente se utilizan para la producción de nuevos bienes. Como por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Cartón. Eso es un bien intermediario. ¿Por qué? Porque el cartón se va a utilizar para hacer cajas. Ah, perfecto. O te puedo decir madera. ¿Por qué la madera es un bien intermediario? Porque con la madera yo puedo hacer un armario. ¿Ok? Entonces, esos son bienes intermediarios. Elementos reconocidos como materias primas que normalmente sirven para la producción de bienes finales. ¿Ok? Ahora, no solamente se importan consumo e intermediarios, sino también bienes de capital. Los bienes de capital vienen a ser bienes, ¿sí? Como su nombre lo dice, de capital. O sea, son activos que normalmente necesita una empresa para poder ejecutar sus funciones del día a día. Por ejemplo, maquinarias, equipos, ¿no? Entre otros elementos o requerimientos necesarios de la empresa. En los bienes de capital, normalmente los bienes de capital siempre van a estar destinados o para el consumo de una empresa o de repente para el consumo del Estado. Pero básicamente se categorizan en esta última línea, ¿sí? En bienes de capital. Por ejemplo, si yo importo, ¿no? Si yo importo una máquina industrial,
¿Para qué sería? Porque soy una empresa constructora. Entonces, ¿lo importo como un bien de consumo? No. Yo no me voy a pasear con mi grúa. No es un bien de consumo final. O sea, cualquier consumidor final no es que tenga una grúa en la cochera, ¿sí? Así que es un bien de capital porque tiene una finalidad de trabajo. Así que lo vas a tener, obviamente, en tu almacén, en una empresa X. ¿Ok? Ahí está. Bienes de consumo, bienes intermediarios y bienes de capital. Ahora, evaluemos. ¿Cómo clasificarías las siguientes importaciones? Tenemos tres imágenes. La primera imagen, en este caso, vendría a ser, obviamente, una antena de telecomunicaciones, ¿sí? La segunda imagen es una zapatilla común y corriente. Y la tercera imagen es gasolina diésel. ¿Cómo lo clasificarías? Sencillo. Primero, define para qué se va a utilizar. Pregunta, ¿te puedes comprar una antena de telecomunicaciones como consumidor final? No, no puedo, profesor. Entonces, ¿para qué está destinado? Ah, está destinado, en este caso, profesor, para de repente el Estado o una empresa que presta este tipo de servicios. Muy bien, entonces sería bienes de capital. La zapatilla, ¿para qué la estás importando? Para comercializarla. Muy bien, ¿a quién se la vas a comercializar? A un consumidor final. ¿Y qué va a hacer el consumidor final? Se lo va a poner en el pie. Exacto. Entonces, ¿qué es? Bien de consumo. Y por último, la gasolina diésel. ¿Para qué la vas a utilizar? La estoy importando para poder colocarla en mi máquina industrial y así poder producir bienes. Entonces, más claro que el agua, es un bien intermediario, porque es un bien que necesitas para producir nuevos bienes. Como tú podrás observar, la línea es bastante sencilla según la finalidad del bien. Si es para un cliente final, consumo. Si es para producir un nuevo producto, intermediario. Si es para una empresa, de capital. Y así de claro y sencillo se definen a las importaciones. Bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy. Mil gracias por ver este video. No se olviden suscribirse. Nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego.